están? Soy Denise y bienvenidos al nuevo canal de Mis Moldería. Los que no conocen qué es Mis Moldería es mi emprendimiento donde ofrezco servicios de moldería digital y tizadas. Te invito a conocerme un poco más en mi página web y también en mis redes sociales. El día de hoy comienzo este canal donde la idea es poder compartir un poco de mi pasión por la moldería y el diseño. En el primer video de nivel inicial vamos a aprender cómo tomar las medidas. Para todos aquellos que se inician en el diseño o moldería, la toma de medidas es el primer paso fundamental a la hora de arrancar. Y me he encontrado que muchos ya trabajando en el rubro no saben cómo hacerlo. Pero no se preocupen que en el día de hoy trataré de ser lo más clara y poder ayudarlos para que tomen las medidas correctamente. Para empezar este video y empezar a tomar las medidas voy a usar este centímetro y también nos va a acompañar mi asistente en el día de hoy. Y para tomar correctamente las medidas con el centímetro es conveniente retirar las punteras de metal para verificar que tengamos los milímetros correctos. A veces cuando sacamos la punta de metal podemos llegar a ver que le falta ciertos milímetros al centímetro. Bueno, tener en consideración esto para poder tomar correctamente las medidas. Otro tip que les voy a dar es que no hay que enrollar el centímetro, ya que el mismo es de plástico y por lo tanto se estira. Esto me lo dio un profesor mío y me explicó que si el centímetro es enrollado varias veces, en consecuencia puede llegar a sufrir un estiramiento. Si tomamos las medidas del cliente con este mismo centímetro y luego hacemos el trazado de la moldería con una regla o escuadra que esta es de plástico, podemos llegar a encontrarnos con una diferencia de 0,5. Y acuérdense que siempre la moldería la dibujamos en un cuarto, así que este 0,5 puede transformarse en total por 2 centímetros de diferencia. Lo mejor es enrollar el centímetro con flojedad o fijarnos si está estirado. En el caso que esté estirado podemos cambiar el centímetro o si no pasaremos las medidas del centímetro hacia el papel. ¿Cómo voy a tomar las medidas? Primero es importante tomarle correctamente las medidas a nuestro cliente o también modelo. Siempre es recomendable no autotomarse las medidas a uno mismo porque puede haber equivocaciones. Siempre es recomendable pedirle a otra persona que nos tome las medidas. Te recomiendo que le pongas a la persona o a tu modelo un centímetro o un elástico en la cintura, ya que esto te va a ser de mucha ayuda a la hora de tomar las medidas. Para lograr una moldería anatómica es necesario tomar las medidas al cliente o a la persona en ropa interior o si no con una malla o si no también una remera y una calza. Vamos a empezar con el talle de espalda y el ancho de espalda. El talle de espalda primero hay que medir desde el hombro junto a la base del cuello hasta la cintura. Voy a repetir, voy a poner el centímetro junto a la base del cuello y el centímetro va a llegar hasta la cintura. En este caso tengo 40 centímetros. De este lado, acuérdense que yo siempre me tengo que ubicar en el hombro, ¿no? Donde ya está comenzando el cuello, se le dice junto a la base del cuello. Entonces voy a poner el centímetro ahí y lo voy a colocar hasta la cintura. Vamos a tomar a nuestro modelo o a nuestro cliente y le vamos a poner un lápiz o unos marcadores y se lo vamos a poner debajo de la axila. Y mediremos de un extremo al otro, de axila a axila, es decir, de pliegue a pliegue sobre el cuerpo. Contado, voy a tomar el ancho de espalda y le pusimos estos dos lápices. Entonces voy a tomarlo de forma horizontal, de axila a axila, pliegue a pliegue, ¿no? Entonces este lápiz o marcador me va a ayudar para saber dónde tengo que tomarlo. Entonces lo voy a colocar sobre el cuerpo y en este caso sería el ancho de espalda. Este tip me lo dio mi profesor de alta costura, así que se los recomiendo porque más cuando estamos aprendiendo a tomar medidas nos ayuda mucho a saber desde dónde hasta dónde tenemos que tomar la medida del ancho de espalda en este caso. Bueno, ahora vamos a tomar el talle delantero. Hay que colocar el centímetro desde el hombro, es decir, junto a la base del cuello, esto que ya les había explicado en el talle de espalda, y vamos a pasar por el centro del busto, que en este caso va a ser el pezón, hasta la cintura. En zoom, para mostrarle de nuevo, me voy a colocar acá en la punta del hombro, lo que habíamos dicho que es junto a la base del cuello. Entonces voy a colocar el centímetro aquí, voy a pasar
por el centro del busto, en este caso el pezón, hasta la cintura marcada con elástico. En este caso tiene 44,5. Otra medida que también se toma y que es muy importante a la hora de hacer el trazado base es la altura de busto. Voy a ubicar de nuevo el centímetro en la misma parte del talle delantero, ¿no? Voy a medir desde el hombro junto a la base del cuello hasta el centro de busto. Luego, desde otra perspectiva, pongo el centímetro hasta el busto, hasta el pezón. Esto va a ser mi altura de busto. La separación de busto a busto, voy a tomar las medidas de separación que se encuentra entre centro y centro, es decir, entre el pezón y el pezón. Así voy a tomar la separación de busto. Como les decía, voy a tomar la separación de busto y esta se centra entre el centro y el centro del busto, ¿no? Entre pezón y pezón. Ahora vamos a explicar contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Contorno de busto, voy a pasar el centímetro por debajo de los brazos, alrededor del cuerpo, y voy a dar una vuelta completa, cuidando que el centímetro siempre esté sobre la parte más sobresaliente del busto. El centímetro siempre debe estar de forma horizontal. Entonces vamos a repetir, vamos a tomar el contorno de busto, que dijimos que vamos a pasar el centímetro por debajo de los brazos, y le vamos a dar una vuelta completa, cuidando que siempre el centímetro se encuentre sobre la parte más sobresaliente del busto, es decir, que pase por el pezón, y siempre tiene que estar de forma horizontal. Cuando terminé de tomar el contorno de busto, lo que puedo hacer si voy a hacer el trazado, por ejemplo, de un vestido, siempre es recomendable dejarle 4 centímetros de flojedad. Vamos a tomar el contorno de cintura. El contorno de cintura ya está marcado por el elástico, pero vamos a medir otra vez una vuelta completa con el centímetro alrededor de la cintura, así firme, sin ningún tipo de flojedad. En este caso, como les dije, tenemos que marcar, entonces nosotros acá tenemos la cintura. Lo que podemos decirle a la persona es que se incline de un lado a otro, y en la parte donde se forma el pliegue es donde va a tener la cintura. Esto es una forma muy fácil de poder encontrar la cintura en el cliente en el caso que no la encontremos. Entonces, si nosotros ya le dijimos al cliente que se mueva un lado o al otro, ya encontramos la cintura, vamos a tomar el contorno de la cintura y, como les dije, tomarlo firme, sin flojedad. En el caso de hacer un vestido le vamos a dejar 4 centímetros de flojedad. En caso de hacer pantalón o falda no vamos a dejar ningún tipo de flojedad, porque lo que yo quiero es que esté bien ajustado, que esté firme. Ya mi asistente está un poco más alta porque les voy a contar el contorno de primera cadera y segunda cadera. El contorno de segunda cadera voy a tener que hacer una vuelta completa, ¿no?, del centímetro a la altura de la cabeza del fémur, es decir, por la parte más sobresaliente de la cadera, que en este caso sería la cola, en la parte más predominante de la cola. Le voy a dejar 4 centímetros flojo, por ejemplo, un vestido, depende de qué querramos hacer. Entonces les voy a explicar acá un poquitito más cerca. Entonces voy a tomar una vuelta completa, es decir, el contorno a la cadera, que como les dije tengo que pasar acá por la parte más sobresaliente, ¿no?, de la cola, de la cadera. Y así voy a tomar el contorno de la cadera. En el caso del contorno de la primera cadera, voy a localizar un punto entre la cintura y la cadera, que generalmente vemos que está entre la cintura y la cadera, generalmente a 10 centímetros de la cadera. En este caso, cuando yo también ya estoy marcando el contorno de la segunda cadera y la primera cadera, también puedo tomar la altura de la primera cadera y de la segunda cadera. ¿Cómo hacemos? Un tip muy fácil es que cuando, por ejemplo, tomo en el caso del contorno de la cadera, el contorno de la segunda cadera, con el otro extremo del centímetro lo coloco en la cintura, ¿no?, en el elástico o cinta que le pusimos a nuestro cliente en la cintura. Entonces tomo desde aquí, tomo desde la cintura hasta donde llega el centímetro. En ese caso ya no solamente vamos a tener el contorno de la segunda cadera, sino también vamos a tener marcado la altura de la segunda cadera. Lo mismo voy a hacer con la primera cadera. Viene el contorno de cuello, el ancho de tórax y el ancho de hombro. Para tomar el contorno del cuello voy a pasar por una vuelta de centímetro alrededor del cuello, sobre la parte más baja, sin ajustar demasiado. Entonces voy a pasar el centímetro por la parte más baja del cuello y no lo voy a apretar demasiado. Este es el ancho de tórax, que voy a colocar el centímetro de forma horizontal entre el pecho y el cuello, y voy a medir la distancia entre una axila y otra. Que voy a poner el centímetro de forma horizontal entre
entre axila, axila. Así voy a tomar el ancho de tórax. El ancho de hombro voy a medir de forma horizontal en la punta más alta del hombro, en este caso donde comienza el cuello, hasta el huesito, que también se llama más conocido como acromión. Entonces voy a medir de forma horizontal por encima del hombro, desde la base del cuello que yo les había explicado hasta la parte más ancha del hombro, ¿no? Que es el huesito del acromión. Esto va a ser mi ancho de hombro. Esto es mi ancho de hombro. Me voy a tomar desde el centímetro, desde que comienza el cuello, ¿no? Hasta el huesito este que tengo acá, que se llama acromión. Bueno, ahora voy a tomar el largo de manga. Con el largo de manga, lo que yo le tengo que decir a mi cliente o a mi modelo es que doble ligeramente el brazo. ¿Por qué? Porque si en realidad yo lo tomo estirado, puede ser que si cuando yo le haga el saco, por ejemplo, cuando levante la mano le quede corto. Entonces es fundamental que le digamos a nuestro cliente que doble ligeramente el brazo para poder tomar la medida del largo de manga. Entonces debo colocar el centímetro en el huesito este que se llama acromión, hasta la muñeca pasando por el codo. Entonces yo le voy a decir a la persona que doble ligeramente. Entonces voy a pasar desde el acromión hasta el codo y en este caso hasta la muñeca. Esto me va a dar el largo de manga. El largo de manga también podría llegar a ser hasta el codo, que tengo que medir desde el hombro hasta el codo, desde el acromión hasta el codo. O también puede ser, por ejemplo, el largo de manga corta. En algunas listas aparecen. También yo voy a determinar cuál va a ser el largo de esa manga corta, por ejemplo. La altura de axila. Algunos sistemas de molderías piden esta altura de axila, que lo voy a tomar del lado costado. Es conveniente poner un lápiz debajo de la axila, ¿no? Flojo. Y esto me va a servir como un punto de referencia entre la axila a partir del lápiz en su parte delantera hasta la línea de la cintura. Yo, por ejemplo, en este caso ya lo tengo marcado, ¿no? Pero yo en este caso, por ejemplo, no necesito ponerle un lápiz, pero por ejemplo, si se te hace mucho más fácil, te lo recomiendo hacer. Entonces tomo desde la axila hasta la cintura. Este es el largo de axila. Y ya que estamos hablando sobre el largo de manga, también les voy a enseñar a sacar la medida del puño ajustado. Para sacar la medida del puño ajustado es necesario rodear la muñeca con el centímetro por encima del hueso de la muñeca. Voy a repetir, el puño ajustado es rodear la muñeca con el centímetro por encima del hueso de la muñeca. Así voy a tomar la medida de mi puño ajustado. La medida que se toma es el puño flojo. Con el puño cerrado de la mano, por encima de los nudillos, con 1 centímetro voy a tomar las medidas. Esto dará la flojedad necesaria para que la mano abierta pase con comodidad. Esto especialmente es cuando estamos haciendo sacos de sastrería. Le voy a decir a la persona que cierre los nudillos. Entonces yo voy a pasar el centímetro por encima de los nudillos y voy a tomar la medida con un poco de flojedad. ¿Esto para qué me va a servir? Para que la mano pase abiertamente y pase con comodidad. Bueno, y por último vamos a ver el largo de falda, de pantalón y también de rodilla. Siempre para poder tomar el largo de falda, de pantalón o de rodilla o de falda, lo que tengo que hacer es colocar el centímetro en la cintura, en el elástico donde yo lo puse. Entonces yo le voy a decir a la persona, por ejemplo, en este caso es una falda, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el largo de falda deseada, ¿no? ¿Hasta dónde querés que te llegue? O también lo puedo tomar hasta la mitad de la rodilla, que en ese caso sería la altura de la rodilla. O en el caso también que sea de un pantalón, le voy a tomar el largo deseado de ese pantalón. Siempre lo más recomendable es decirle a la clienta que lleve esos zapatos, en el caso de estar haciendo algo muy específico para esa persona, que lleve los zapatos que puede llegar a utilizar en esa fiesta o evento para poder tomar correctamente las medidas de largo. Y el último y el más importante es el tiro delantero. En el caso que tengo que hacer el trazado de un pantalón base, tiene que estar tomado correctamente. Saben que tomo el tiro delantero, voy a sentar a la persona en una silla, voy a medir desde la cintura hasta la base del asiento. Así saco el tiro delantero. Bueno, y acá llegamos al final del video. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poco en el día de hoy. Los espero todos los domingos para aprender algo nuevo. No se olviden que todos los videos están divididos por niveles. No se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse al canal. Les dejo por acá abajo mis redes, también un link donde van a poder descargar la tabla de medidas.
Y también si pueden dejarme los comentarios si toman alguna otra medida o la toman de manera diferente para que también podamos aprender entre todos. Y no te olvides que lo más importante es tener confianza en uno mismo para poder seguir aprendiendo. Gracias, chao chao.